Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Qué bueno es nuestro Dios. Muy buenos días a todos los amigos, amigas que en diferentes lugares pueden escuchar estos tiempos devocionales, Caminos de Vida Eterna, a través del sistema operativo de Facebook, pero también a través del canal de YouTube. Mil bendiciones para todos en cualquier lugar, continente, en cualquier país donde pueden llegar estos tiempos devocionales. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus familias. Qué bueno es nuestro Dios. Hoy estaremos compartiendo allí la palabra del Señor, una palabra que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón y que también es uno de los temas que en este momento es relevante a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Lea conmigo la palabra de Dios en Isaías capítulo 30, en el versículo 26. Vamos a tomar este texto como ese fundamento para compartir en esta mañana este mensaje temático que tenemos, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de los 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Cierto? Hoy estaremos compartiendo algo bien interesante, ¿sí? Todo es interesante, pero una de las cosas que en este último tiempo estamos viendo es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos compartiendo este tiempo devocional bajo el título El calentamiento global, ¿sí? El calentamiento global. Es uno de los temas que en este momento las Naciones Unidas, que todas las naciones, que todos los imperios, que todos los reinos, que todos los gobernantes del mundo están completamente perplejos por el alto nivel de temperatura que se está viviendo a nivel global, ¿sí? Pero es importante mirar este tema bajo varios aspectos, bajo varias razones, bajo varios argumentos, pero mirarlo primordialmente a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo primero que encontramos es que la Biblia nos habla abiertamente de que el sol calentaría 7 veces mayor de lo que normalmente calienta. Ahí el profeta Isaías, que escribió este libro, fue inspirado en el año 701 antes de Cristo. Imagínense, 700 años antes de Cristo el profeta habló de lo que hoy en día la ciencia, donde lo que hoy en día los científicos que tratan de darse más entendidos que el mismo Dios habló de lo que sucedería en el siglo XXI y en este tiempo presente, antes que la ciencia, antes que la NASA, antes que las organizaciones de Naciones Unidas pudiesen hablar y referirse a este tema. Yo quiero decirle, amigo, amiga, que en cualquier lugar del mundo se encuentre, Dios ya lo había establecido. Año 701 antes de Cristo, el profeta de Dios Isaías, inspirado en el Espíritu Santo, dice abiertamente: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. O sea que el sol calentaría, dice el profeta, 7 veces más de lo que normalmente calentaría, ¿cierto? Entonces, la grandeza de Dios gobierna sobre los astros del universo. La grandeza de Dios gobierna sobre los astros del universo, ¿cierto? Lo que la ciencia no ha podido comprender
es que Dios es el que gobierna todos los astros del universo. Dios es el que tiene el poder y la autoridad sobre el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas. ¿Sí? Dios, hermano, es soberano. Entonces es importante tener en consideración que bajo el gobierno de Dios, bajo la soberanía de Dios, Dios establece que el sol calentaría 7 veces más de lo común, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estamos en una zona aquí en Colombia, en el departamento del Tolima, donde llegamos a temperaturas entre los 40 grados. Sí, es una temperatura alta. Y hay países donde llegan a altas más temperaturas, ¿sí? Donde la gente no sabe qué hacer. Nosotros aquí en la zona donde nos encontramos, a veces entramos en estados de inquietud. ¿Por qué? Porque el calor es demasiado fuerte. Salimos a las calles y sentimos como la piel como que se quemara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el calor está aumentando, porque el calentamiento global es algo que Dios estableció a través de su palabra, ¿sí? Dios está por encima de la ciencia. Los profetas de Dios hablaron miles de años atrás del fenómeno del calentamiento global, ¿sí? Los profetas de Dios hablaron miles de años atrás, antes de que la ciencia, antes que la ONU hablara o se refiriera a este tema. Los hombres de Dios hablaron de todo esto que sucedería. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar en esta mañana? Lo que estamos viviendo en este tiempo, querido amigo, amiga, no son cosas del destino, no son cosas de la casualidad, son los cumplimientos proféticos. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. El hombre no ha creído la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se está cumpliendo, porque escrito está: todo se cumplirá. Ni una tilde, ni una jota de la palabra de Dios dejará de cumplirse. El escritor del libro de Job, en el capítulo 9, en el versículo 4, comienza a narrarnos, para los que de pronto conocen y algunos que desconocen, el libro de Job es el libro más antiguo que encontramos en las Sagradas Escrituras. El libro de Job fue escrito en el año 500 antes de Cristo, ¿sí? Es mucho más antiguo esta escritura que el mismo libro de Génesis, según lo miran los historiadores y lo miramos a través de lo que es el estudio de la historia, ¿sí? De la historia bíblica. Entonces, el libro de Job, un hombre que no conocía la ciencia, un hombre que no tenía conocimiento de lo que sucedería en los tiempos presentes, en el año 500 antes de Cristo, Job dice lo siguiente. Job capítulo 9, versículo 4 al 9 dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Hablando de Dios. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. E hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y sus lugares secretos del sur. ¿Quién hizo todo, mis amados preciosos de Dios? Dios. Dios es el que gobierna el sol, Dios es el que gobierna las constelaciones, Dios es el que gobierna todo lo que es el sistema, ¿cierto? El sistema planetario. Dios es el que gobierna todas las constelaciones, Dios es el que gobierna y es el que permite que el sol caliente mucho más abundantemente de lo que hoy en día nosotros lo estamos viendo. Dice el versículo 7, Él manda el sol y no sale. ¿Sí? Él es el que ordena al sol. ¿Quién? Dios. No es la ciencia, no es la ONU, no es las Naciones Unidas, ¿cierto que no? No es la NASA la que gobierna el sol. ¿Sí? Si por ellos pudieran, harían lo posible y lo imposible para tratar de manejar el calentamiento global, pero no han podido. No han podido manejar el sol, no han podido controlar el calentamiento global. ¿Sabe por qué, mis amados amigos? Porque el único que tiene poder y autoridad para gobernar las constelaciones es Dios.
¿Por qué? Porque la grandeza de Dios gobierna sobre los astros del universo. La grandeza de Dios gobierna sobre los astros del universo. Miramos 3 puntos rápidamente en esta mañana. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cierto? Es importante que conozcamos qué es el calentamiento global. La ciencia afirma que este fenómeno es el resultado de las actividades humanas, ¿cierto? Eso es lo que dice la ciencia. Que el fenómeno del calentamiento global lo miran como un fenómeno, ¿cierto? Como un fenómeno natural, como algo natural. Así lo mira la ciencia. Y la ciencia dice que el calentamiento global es el resultado de las actividades humanas, ¿cierto? O sea, es el resultado de lo que el hombre ha hecho. Y bueno, tienen cierta razón. Por ejemplo, ellos dicen que el calentamiento global se ha dado por la tala de árboles, ¿cierto? El corte permanente de la arbolización, y esto también puede ser una realidad. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras, Dios dice que no es simplemente, no está de acuerdo con lo que la ciencia dice. Sí, puede ser que tenga un porcentaje de que sea razonable lo que la ciencia dice, puede ser razonable, claro que sí, pero en cierta manera lo que tiene más valor y fundamento es lo que dice Dios a través de su palabra. Y su palabra dice abiertamente que el sol calentaría 7 veces más de lo normal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La ciencia dice que el calentamiento global viene por las contaminaciones del ecosistema. Eso es lo que dice la ciencia. La ciencia dice que los residuos que se echan a los mares, ¿cierto? Entonces eso hace que el calentamiento global aumente muchísimo más. Y esto es lo que la ciencia, lo que los científicos observan y miran, y pueden tener 200 razones más, argumentos más, pero yo quiero decirle que por encima de lo que el hombre diga, por encima de lo que la ciencia diga, por encima de lo que la NASA diga, por encima de lo que la OMC diga, está lo que Dios dice, ¿cierto que sí? Y es importante. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que el calentamiento global, hermano, lo estableció, lo profetizó los profetas de Dios, los hombres de Dios. En el año 701 antes de Cristo, la palabra de Dios dice que el sol calentaría más. Entonces, es importante que miremos eso. Ya hablamos de ese primer punto, que es el calentamiento global. Entonces miramos lo que dice la ciencia. Ahora, la Biblia presenta el calentamiento global como un cumplimiento profético de los tiempos finales. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia presenta el calentamiento global como un cumplimiento de los tiempos finales, ¿cierto? Eso así lo presenta la palabra del Señor. Cuando usted va y miramos por un momento allí en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el Joel capítulo 2, versículo 2:31, capítulo 2, versículo 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Manifestaciones solares, ¿cierto? Manifestaciones de las constelaciones, manifestaciones de los planetas, manifestaciones del sol, donde el sol dice que se oscurecerá, se dice que inclusive se convertirá en sangre. O sea, será tanto el calor que se estremecerá en el planeta Tierra que se verá que el mismo sol perderá su color natural y se convertirá prácticamente en sangre, dijo el profeta Joel en el año 835, año 830 antes de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo más confiable? ¿Lo que dice la ciencia o lo que dice la palabra del Señor? La ciencia simplemente argumenta bajo el intelecto, bajo el conocimiento intelectual, pero Dios no argumenta. Dios define que el sol calentaría 7 veces más de lo que siempre ha calentado. Es importante que nosotros podamos entender todo esto. Entonces, como un segundo punto, miramos como un segundo punto, señales de la venida de Cristo. Ese es el calentamiento global. El calentamiento global también se presenta a la luz de las Sagradas Escrituras como una señal abierta de la pronta venida de Cristo. ¿Usted en dónde encuentra eso? Vaya conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 25. Allí encontramos que el calentamiento global
es una forma o un modelo de señal de la venida de Cristo, ¿cierto? De los tiempos finales. Lucas capítulo 21, versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leemos allí. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Van a haber manifestaciones no solamente en el aspecto del sol, sino también de la luna y también de las fuerzas marítimas, ¿cierto? Pero estamos hablando del sol. El calentamiento global es una señal profética de la venida de Cristo. Cristo viene pronto. Amados amigos y hermanos, lo que estamos viviendo en el sistema, el calentamiento global, es una señal que la palabra del Señor nos muestra para decirle a aquellos hombres y mujeres que en cualquier lugar del mundo se encuentran que Cristo viene pronto, que se está cumpliendo las sagradas escrituras, que se están cumpliendo las profecías, que este no es el tiempo de dudar, que este es el tiempo de creer lo que está escrito. Creer que lo que dice la palabra del Señor se está cumpliendo. Lo que dijo el profeta Isaías, lo que dijo el profeta Joel y lo que dijo el historiador evangelista Lucas, ¿cierto? Hablando de los acontecimientos que marcarían la historia antes de la venida de Cristo. Él dijo que el sol, ahí lo encontramos claramente. Entonces habrán señales ¿en dónde? En el sol. En el sol. Que Dios nos ayude. Que este es un tiempo para reflexionar, que este es un tiempo para nosotros analizar, para nosotros darnos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo. Sí, la palabra de nuestro Dios se está cumpliendo. Y quiero terminar en esta preciosa mañana hablando de un tercer punto, hablando de este tema tan relevante como es el calentamiento global. Tercer punto, el calentamiento global es un modelo de juicio. Es un modelo de juicio. Eso es el calentamiento global. ¿En dónde dice eso, pastor? En la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el calentamiento global como un modelo de juicio sobre las naciones, sobre el mundo, sobre el sistema. Por eso se llama calentamiento global. Porque este nivel de calentamiento no se dará solamente en algunos lugares, sino que será en todo el sistema global, en todo el mundo. Esta situación se presentará en todo lugar, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 8, versículo 12 dice la palabra del Señor. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí nos está hablando de las trompetas, ¿cierto? Cuando las trompetas suenan, dice la palabra de Dios que un ángel herirá el sol, tocará el sol, ¿cierto que sí? ¿Y para qué lo tocará? Aquí tiene que ver en un cumplimiento profético. Y cuando hablamos de ese toque del ángel, es porque el sol tendría un cambio, el sistema solar tendría un cambio. Y hoy estamos viendo ese cambio. Hoy en día, en muchos pueblos, mira, hay regiones donde el piso térmico no es tan caliente, ¿cierto? Es un piso térmico bastante húmedo, por decirlo así. Pero encontramos que en zonas donde anteriormente había frío, en este tiempo, a través del calentamiento global, hay lugares donde, hermanos y amigos, hay un alto nivel de temperatura. Los glaciales, por ejemplo, estamos mirando el proceso de los glaciales que también nos muestran abiertamente cómo el calentamiento global está afectando. Pero déjenme decirle que el calentamiento global es, hermano, una muestra del juicio de Dios sobre la tierra. Y quiero, ya terminando, vaya a Apocalipsis capítulo 16, versículo 9, 8 y 9. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y 9, hablando de que el calentamiento global es la manifestación de los juicios de Dios sobre la tierra. Miren lo que dice allí la Reina Valera, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado que, escuchen muy bien, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor,
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué va a ser el calentamiento global? El calentamiento global es un modelo, es una evidencia de los juicios de Dios en los tiempos finales. Déjeme decirle, amado amigo, será tanto el calentamiento en el sistema global, en todo el universo, que los hombres en medio del calor se quemarán. Y dice Juan en la revelación apocalíptica que los hombres maldecirán a Dios en vez de arrepentirse. Será tanto el dolor que manifestarán que en vez de arrepentirse, dice la escritura, maldecirán a Dios. Aquí tengo en la versión Dios habla hoy, dice: el cuarto ángel basó sus copas sobre el sol, y se le dio al sol poder para quemar con fuego a la gente. Amado amigo, el calentamiento global no es lo que las Naciones Unidas dicen, no es lo que la ONU dice, no es lo que la OMC dice. El calentamiento global no es lo que la ciencia afirma. El calentamiento global viene sobre todo el universo como un modelo de juicio de Dios por el pecado y la maldad de la humanidad. Entonces ahí dice la palabra, dice claramente: y todos quedaron terriblemente quemados, pero no se volvieron a Dios. Eso es lo que el calentamiento global está haciendo. Es un juicio. Y cada día, mis amados preciosos amigos, cada día el sistema del calentamiento global, el sistema solar, aumentará su temperatura. Aumentará su temperatura. ¿Sí? El sistema solar aumentará paso a paso su temperatura, a tal punto, como dice las Sagradas Escrituras, esto no es simbólico, esto no es figurativo, aunque Apocalipsis es un libro de figuras retóricas, pero lo que dice en el aspecto de que el sol calentará aún mayor más, y que quemará a la gente, y que la gente maldecirá a Dios, esto no es algo figurado, esto es algo literal, querido amigo. Por eso hoy quiero decirte, este es el tiempo donde nosotros necesitamos realmente buscar a Dios. Nosotros necesitamos reconocer que los acontecimientos que estamos observando es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. El calentamiento global es el cumplimiento de lo que los profetas y hombres de Dios en tiempos antiquísimos expresaron y que se está cumpliendo en este tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pero que el hombre, que la humanidad pueda volverse abiertamente a Dios.